Dios tenía un plan muy especial. Uno no sabe lo que Dios en la vida quiere hacer con nuestros hijos. Por eso Dios está llamando mujeres de la estirpe de Jocabed que se preocupen valientemente por sus hijos y que se dediquen a la crianza de sus hijos para infundir e inculcar los valores de la fe, los valores de la fe cristiana, inculcar el conocimiento de la palabra de Dios en la vida y en el corazón de nuestros hijos. Jocabed hizo su trabajo desde que nació el niño. No sabía Jocabed lo que iba a pasar en el futuro, pero esperaba la glorificación de Dios, que Dios contestaría, que el Señor se glorificaría. Cuando nace Moisés, la nación es esclava en Egipto. Y para ese tiempo ya se había levantado un faraón que no conocía a José, el cual esclavizó duramente a la nación hebrea en Egipto. Pero fíjese bien cómo acontecen las cosas de Dios, aunque la Escritura no lo dice, pero es natural que nos imaginemos que Jocabed le dijo a su hija María: acompáñame al río para que vea la gloria de Dios. Fíjense lo que nos dice el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, para ver qué pasaría con el niño. Imagínense a Jocabed: María, vamos al río, quédate de lejos observando, que ningún humano se dé cuenta que tú estás observando, para que veas lo que va a acontecer, porque vas a ver la gloria de Dios en este día. Jocabed tuvo la fe, la certeza, la confianza en que Dios cumpliría su palabra. Yo me imagino a Jocabed al colocar allí al niño, que se volvió a su casa y dejó vigilando a María, su hija y la hermana de Moisés. Ella se fue a su casa y puedo estar seguro que no se sentó allí como una mujer preocupada, derrotada, sino que puso su confianza en las promesas de Dios. Y me imagino a esta mujer clamando y diciendo en oración al Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y empezó a recordar aquellas promesas de bendición y de protección divina. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. En el Salmo 139, versículo 5, me imagino a esta madre decir: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y oraba y clamaba en su casa, pidiendo la protección divina sobre su hijo, que había llevado a la orilla del río para que la mano de Dios estuviera con él. Como usted podrá ver en la palabra de Dios, Moisés nace bajo esas circunstancias difíciles, bajo la orden de un gobierno de matar, de asesinar a todos los niños de su tiempo. De manera que la gracia de Dios los cubrió. Y no hay cosa más interesante y más importante que una madre pueda encomendar a sus hijos a la gracia de Dios, a la protección
de Dios, entregárselo al Señor, porque cuando nosotros no sabemos qué vamos a hacer con nuestra familia, cuando nosotros no sabemos qué vamos a hacer con los hijos, Dios sabe lo que tiene que hacer. Él tiene un propósito muy especial para con ellos. Si podemos orar, si podemos clamar, si podemos interceder a su favor, y estamos seguros y estamos ciertos que el Señor cumplirá sus promesas, porque Dios se glorificó. Y como podemos ver en la palabra de Dios, en su santa palabra, la vida de Moisés se encuentra rodeada de los milagros de Dios. Miren lo que acontece. El versículo 5 en adelante. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Mire bien, que el mismo día que la madre de Moisés, Jocabed, decide llevar al niño a la orilla del río, precisamente ese día, no sabemos cómo llamar esto, si coincidencia o diosidencia, pero entendemos que Dios le ordenó a la hija de Faraón: ve en este día al río. Quizá no era el día que ella le tocaba ir al río, o la hora que le tocaba ir al río, pero Dios la movió. Porque es que los propósitos de Dios, las promesas de Dios están muy por encima de las circunstancias que podamos atravesar en este mundo. Las promesas de Dios están muy por encima de las crisis. Las promesas de Dios están muy por encima del coronavirus. Las promesas de Dios están muy por encima de cualquier adversidad, de cualquier prueba, de cualquier persecución que esté enfrentando la iglesia, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Lo que Dios dijo que hará, Dios lo va a hacer. Lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Las escrituras nos enseñan que Dios se apresura a poner por obra su palabra. Solamente nos cuesta esperar en Él, aprender a madurar en este camino de salvación, de victoria, de triunfo, de crecimiento, aprender a confiar en Él, a esperar en su palabra, a esperar en su nombre, a esperar en sus santísimas y gloriosísimas promesas. El nombre de Jocabed significa Dios es glorioso, y Dios estaba manifestando su gloria en su vida. Dios estaba manifestando su gloria en su familia. Dios estaba manifestando su gloria a favor de lo suyo, del hogar, de su casa. Dios estaba manifestando su gloria alrededor de Moisés, porque fíjese bien, la hija de Faraón desciende al río específicamente aquel día. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios tiene el control de la historia de este mundo. Dios tiene el control del futuro de nuestra casa, del futuro de nuestra familia, del futuro de nuestros hijos. Dios tiene el control del futuro de este mundo. Es Dios nuestra esperanza de vida y de salvación. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Oraba Jocabed en su casa, y mira las cosas que estaban aconteciendo, y María empieza a ver la gloria de Dios, aleluya, en su vida. María empieza a ver la gloria de Dios alrededor de Moisés. Jesús le dijo en una ocasión a aquella mujer llamada Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En cuanto a Lázaro, que ya estaba 4 días en la tumba, y Marta le contestó: yo sé, porque Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, tu hermano resucitará. Marta dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Oh, gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. ¿Crees esto? Porque el asunto de las victorias
está en creer lo que Dios ha prometido, en creer lo que Dios nos ha dicho. Las victorias se encuentran en confiar en las benditas y santísimas promesas de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios ha prometido protección divina para sus hijos y para su pueblo en las más difíciles circunstancias en las cuales se puedan encontrar. Y este es el tiempo aceptable, el tiempo de bendición. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, de confiar cada día más y más en aquello que Dios nos ha prometido para el bienestar, para la bendición, aquello que nos trae paz, aquello que nos produce gozo, confianza en el Señor. Y cuando desciende la hija de Faraón, pues fíjese lo que nos sigue diciendo: y paseándose su doncella, versículo 5, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Fíjese bien, la egipcia, hija del rey Faraón, dice que tuvo compasión del niño, porque Dios movió su corazón para que tuviera compasión del niño, por cuanto Dios tenía un propósito especial con él. Pero ¿dónde estaba Jocabed? En casa, en su casa, intercediendo. Nunca debemos dejar de interceder por nuestros hijos, por más perdido y por más en peligro que lo podamos ver, con más ataduras que lo podamos ver. Siempre se debe interceder por ello, confiando en que un día Dios se va a glorificar. Amada hermana y madre y amiga, si usted está pasando esa crisis con sus hijos, de dolor, de tristeza, ¿qué tan perdidos están sus hijos? ¿Qué tan corrompidos están sus hijos? Déjeme decirle que todavía hay esperanza, porque el Dios que ha prometido, Él es fiel para cumplir aquello que ha prometido a favor de sus hijos. Acérquese hoy a la presencia de Dios y al redil de las ovejas de Cristo, y Él le escuchará y Él atenderá su petición. Adorado sea el nombre del Señor. Estoy seguro que el Señor le va a escuchar, que Él le va a responder y que Él va a atender su causa. Lo único digno en esta tierra, madres dedicadas a la causa de Dios. Jocabed pensó en Dios, pensó en la causa de Dios en esta tierra y se puso a disposición del Señor cuando actuó de esta manera y de esta forma en cuanto a su niño. Y mire bien cómo está la vida rodeada de la gloria de Dios acerca de Moisés. Versículo 6, versículo 7, el 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Mire, la muchacha María, que estaba a distancia, cuando ve que la arquilla le es entregada, hermano, la hija de Faraón corre y le pregunta: ¿quieres que te busque una nodriza que te críe este niño?
Entonces dice la hija de Faraón, sí, búscame a una hebrea para que me críe el niño. ¿Y sabe usted a quién buscó María? Mire, déjeme leerlo. Déjeme leerlo para que a usted le comunique más fe lo que estamos tratando aquí. El versículo 8 dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, o sea, fue María, y llamó a la madre del niño. ¿A quién llamó? A Jocabed. Pero la hija de Faraón no sabía. Gloria al nombre del Señor para siempre. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. De manera que la persona que crió a Moisés fue su propia madre. Fíjense bien hasta dónde llega la intercesión de una madre, los milagros que Dios hizo. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Ella lo entregó al Señor. Oh, sí, porque había una situación que ella no podía retenerlo más. Hay situaciones en la vida que nosotros como humanos no sabemos qué vamos a hacer. Pero déjeme decirle que cuando nosotros no sabemos qué vamos a hacer, Dios sabe lo que tiene que hacer. Entrega esa necesidad hoy en las manos del Señor para que Dios se glorifique maravillosamente. Entonces podrás ver la mano de Dios obrando. O podrás ver la palabra de Dios cumplirse. Podrás ver cómo Dios obra por medio de las promesas que Él le ha entregado a su gente, a su pueblo, a sus siervos, a su casa y a usted, querida madre. Oh, gloria al nombre del Señor. Fíjese, lo entregó al Señor y el Señor se lo devuelve. Oh, gloria a Dios. Entrega tus hijos al Señor. Entrégalo al Señor, porque Él es el único que lo puede cuidar, Él es el único que lo puede proteger, Él es el único que lo puede guardar. Amado pastor, en este tiempo de crisis, los templos están cerrados, tiempo de cuarentena, esta enfermedad nos ha encerrado en casa. No se preocupe por sus ovejas, entrega tus ovejas al Señor. De hecho, las ovejas no son del pastor, las ovejas son del Señor. Hoy Él es quien la guarda. El que se va a apartar se aparta, el que se va a descarriar se descarría. Pero hoy tenemos una iglesia madura, lo que ha alcanzado madurez. Los que han alcanzado esa madurez espiritual no se van a apartar, es todo lo contrario, crecerán en el Señor por medio de la intercesión del pastor que está clamando por sus ovejas. Las ovejas son del Señor y Él es quien la guarda. La familia le pertenece al Señor y Él es quien la guarda. Dios guarda la familia.